En nuestro medio local y regional tenemos personalidades que aportan desde su quehacer a nuestra comunidad. Te invito a que juntos conozcamos el lado B de estas personalidades, sus inicios, sus anhelos, sus proyectos, su vida. Soy Fernando Ávila Ruarte y esto es A la Par. Bienvenidos a este ciclo A la Par. En esta oportunidad tenemos a un excelente invitado, docente, coreógrafo, artista visual, gestor cultural y educativo, pero sobre todo artista. Bienvenidos a La Par, Mario González. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Fer, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Gracias por la invitación y por estar acá. No, por favor, un placer de tenerte acá en este ciclo, porque me parece que tenés mucho para aportarnos, porque tenés una trayectoria enorme en nuestro medio local, regional, incluso nacional, así que es un placer poder conocerte un poco más, ¿sí? Y justamente lo primero que se me viene a la cabeza en poder preguntarte es que, como yo te conozco un poquito más, sé que en tu multiverso existen muchos Marios, ¿sí? A lo largo de tu vida existieron muchos Marios. ¿Con cuál de esos Marios te identificas más vos hoy, actualmente? ¿O cómo estás hoy, el Mario de hoy, en ese multiverso que tenés? Lo que pasa es que desde siempre y hasta ahora y aún vigente, en un tema de esto de reinventarme, ¿no? Porque se van cerrando ciclos. Y pensándolo, porque lo venía pensando hace rato, yo me identifico como el Mario bailarín. O sea, en relación a la danza. Claro. Que siempre fue mi fuerte, aunque soy profe de artes visuales, pero la danza pegó fuertemente en mí. Claro, o sea, el Mario bailarín, ¿sí? Y si bien, o sea, sos profe de artes visuales, además te desempeñas muy bien en lo que es la gestión educativa, sobre todo. ¿Cuál fue el momento en el cual decidiste decir, bueno, dejo de ser profe de artes visuales y me introduzco a lo que es el mundo de la danza? ¿Cuál fue tu primera aproximación a ese mundo? Que si bien hay alguna conexión entre las dos disciplinas, pero bueno, esto es mucho, poner mucho más el cuerpo. Sí, lo que pasa es que lo mío dio inicio en su momento, cuando terminé el séptimo grado y yo decidí ir al polivalente de arte, aunque la maestra de séptimo dijo no, tenés que ir a la escuela industrial, porque no vas a pasar tu vida pintando cuadritos. Y mi madre me miró y me dijo, ¿qué vas a hacer? No, yo quiero ir al polivalente y estudiar artes visuales. Siempre supe que el arte era lo mío. Bueno, hice toda la carrera en el polivalente, ya casi terminando en el profesorado, porque después hice el profesorado también en artes visuales, especialidad pintura, ya casi terminando. Yo siempre estaba conectado, pero como espectador del tema de la danza clásica sobre todo, porque me gustaba mucho ver las clases que hacían las chicas, sobre todo del polivalente. Y un día participé de una coreografía porque nos fuimos a bailar a Santiago del Estero. Esto es como de película. Claro. Yo simplemente participaba en una coreo que era de jazz. Y sucede que el protagonista de una coreografía de clásico era Víctor Morales, que no pudo viajar en ese momento. Y Nelly Llano de Guzmán me dijo, bueno, vas a tener que bailar vos. No, pero yo nunca hice clásico. O sea, yo bailé jazz. No, pero tenés que bailar la obra porque si no se hace la obra no se hace el espectáculo. ¿Y vos te lo sabías el repertorio? No, yo no me lo sabía en absoluto, absolutamente nada. Y entonces en 5 horas me aprendí la coreografía que bailé con Cecilia Gian Antonio. Y lo gracioso de esto es que yo sí me lo sabía los pasos, pero la técnica todavía no la tenía incorporada a mi cuerpo. O sea, era mental porque había visto las clases. Bueno, bailé. O sea, como fuiste autopedagogo para Claro. poder salvar esa situación. Para salvar la situación, y recuerdo que ahí vino el intendente de ese lugar, que era de Frías, y me entregó todo a mí como si fuese el bailarín. Primer bailarín del ballet. Claro, no, nada que ver. Eso dio pie a que yo siguiese. Y ahí empecé con una maestra, con Cecilia Gian Antonio, quien es la que me formó, y luego el que marca el camino
fue un gran maestro tucumano que vivía en Estados Unidos, y él me dijo, usted, su vida va a estar dedicada a la danza. Héctor Saraspe. Sí, conocidísimo. Bueno, sí, sí. él me vio en Chaco porque fue un cara dura. A los 3 meses de haber empezado a hacer clásico, me fui con el ballet del profesorado de arte a bailar allá, y él en una clase me vio y me dijo, usted no sé qué hace en las artes visuales, tiene que dedicarse a la danza clásica. Y ahí marcó él mi camino y seguí adelante. O sea, resumiendo, fue de manera accidental que te acercaste, digamos, en meterte dentro de lo que es la danza. En realidad, vos ya eras siempre como espectador. Yo era espectador, y ya como partícipe, sí, como intérprete, sí comencé por esa cuestión de accidente que hubo ahí. O sea, fue una cuestión casual que se abrieron las puertas y ahí empecé. Tremendo, tremendo. Es de película en realidad. Es de película, y claro, siempre estaba en mí eso de querer bailar, y se dio la oportunidad. Bien. Ante esta decisión que tomaste, o sea, de mutar de artes visuales a la danza, te voy a llevar un poquito más antes de tus años. ¿Cómo estaba formada tu familia, tus padres? Estas decisiones que fueron tomar, ¿estuvieron ellos presentes, tus hermanos? ¿Cómo fueron esa revolución que causaste en la familia? Porque creo o tengo entendido que sos como el único artista de todas tus hermanas. Creo que son todas hermanas y sos el único varón, Claro, ¿no? 4 mujeres, soy el único varón, nunca nadie de la familia hizo arte, soy el primero que dio pie a que toda la generación siguiente, que son de mis sobrinos y sobrinos nietos, son O artistas. sea, fuiste inspirador para el Exactamente, resto. son de artes visuales, de música, otros de la técnica circense. Así que en su mayoría de la familia que viene en la generación posterior a mí son artistas, pero en la que antecede no hubo artistas. ¿Cómo eran tus padres? ¿Cómo fue tu vínculo con ellos, con tus hermanos? Sé que actualmente tenés un vínculo hermoso con tus hermanos, con toda tu Sí, familia. mis padres ya no están, pero ellos nunca se interpusieron en lo que yo quería hacer. Es más, mi madre decidió, bueno, hacer lo que vos quieras, y acá también hay una anécdota, porque ellos no sabían que bailaba clásico, y un día les dije a mis padres, a mi madre y mi padre, tengo un video justamente en esta sala, le digo, tienen que ir a verme bailar. ¿Y qué bailas? No, vayan a verme bailar. Bueno, Pongamos en contexto, porque generalmente la danza clásica era muy poco común, casi nula, que aquí en La Rioja el estudio era un varón, ¿no es cierto? Generalmente era una disciplina más de mujeres. ¿Y cuántos habían bailarines? 2 bailarines, 3 bailarines. Y hubo nada más. en su momento, pero bueno, ahí donde estábamos era Víctor Morales, y después seguí yo trabajando en esto. No había todavía esa gran población de hombres, ¿sí? Esto era más dedicado al tema de la mujer, quien poblaba el tema de la danza. Bueno, pero yo nunca pensé en eso. O sea, me gustaba y simplemente lo hice. Nunca pensé lo que ¿Nunca pudiese tuviste un decir la gente. prejuicio No, antes? nunca hubo un prejuicio bajo ningún punto de vista. Era algo natural en mí, la elección y en el hacer de trabajar en la danza clásica. Así que eso fue como mucho más liviano. El hecho es que mis padres vinieron y bueno, bailé y fue toda una ovación, y cuando llegué a mi casa ellos lloraron porque no esperaban No eso. esperaban eso. O sea, Pero fue sorpresa grata. fue una sorpresa grata, y bueno, no, ellos nunca dijeron nada así de contrario, no hagan. No, yo siempre hice lo que realmente me gusta. Bueno, eso es importante. Bueno, y también es un lindo mensaje para los padres, ¿no? Que apoyen a la vocación de los chicos muchas veces, porque he visto que Sí, sucede que cuando nombran la palabra arte, ¿qué es lo primero que dicen los padres? Por miedo a que no va a tener un futuro, que no hay espacio para el arte, como laburo, como trabajo, ¿no? Pero yo creo que más allá de eso, el arte, yo siempre digo, parece trillado esto, pero para mí el arte salva. mira, las decisiones personales uno las tiene que encaminar, la tiene que trabajar como un proyecto, porque es una decisión personal, nadie más te acompaña en la vida, más lo que uno decide. Al menos yo en lo mío siempre decidí y siempre hice lo que yo quise, nunca consulté a nadie y me fue bastante bien. Ahora,
hay que ver los caminos que vas a transitar dentro de eso, ¿no? Si esta cuestión es bohemia y bueno, ahí me quedo en eso. Uno también tiene que pensar más en una cuestión de qué es lo que hago, porque Ujú. también necesito el dinero dentro de todo eso, Obviamente, ¿no? sí, ¿Dónde me sí, voy a seguro. insertar? ¿Qué pasa con el tema de la industria cultural? ¿Cómo me muevo dentro de eso? Como un hacedor, como un gestor, ¿sí? Profesor. Hay varias líneas por las que puedes transitar. Yo les he transitado casi todas. Actualmente como que se visibiliza, perdón, mucho más estas líneas antes que era muy acotada, o sea, Antes eran acotadas, o yo lo hacía, bueno, a la danza porque realmente me gustaba, nada más. Después empecé a abrir el camino dentro de eso que nunca lo supe. O sea, fue como impredecible todo lo que vino. recuerdo que en una de esas charlas que tuvimos contaste que, bueno, en tu adolescencia, juventud, eh, has vivido esta época, por decir, oscura de nuestra historia argentina, que es la época de la dictadura, ¿no? ¿Cómo la traspasaste? ¿Cómo vivenciaste esa época? ¿Fue un poco así complicada o vos la viste desde otro lugar? Hablando de, porque ya estabas metido, incursionado en las artes, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que el tema ese, yo ya recién tenía 17, 18 años. Y uno a esa edad no es tan consciente como ahora, ¿no? De lo que sucede. Pero también en esa época yo estaba haciendo un servicio militar por decisión Tremendo. propia. Por decisión propia. Mi madre no quería que lo haga. Mi primo, que era militar, tampoco. Y fue una decisión por el hecho de no tener una relación tan apegada a mi madre y una dependencia. Entiendo. Y fue la mejor decisión. Mira vos. No, no sufrí para nada. La transité como muy libre dentro de eso. No había nada que me afectara. Bien. Otra de tus aristas, porque sos muy multifacético, es sobre la gestión educativa. Eh, ¿En qué momento también te empezaste a vincular con lo que es la gestión educativa y que tiene obviamente que ver con la gestión cultural? ¿Cuál fue el momento en el cual empezaste, digamos, también a tener, porque sos muy apasionado con lo que es la gestión educativa? Sé que fuiste un referente en la modificación de la ley de educación en aquellos años, Sí. pero por eso te digo, ¿por qué también te llamó la atención por eso? Porque venías desde un lugar más práctico, por decir, de la danza y demás, y entraste a esto que es netamente mucho más teórico, mucho más de estudio y demás. Sí, lo que pasa es que cuando yo entro a trabajar era un empleado administrativo en el Ministerio de Educación, luego paso a conformar un equipo técnico. Este equipo técnico lo que se ocupaba era el tema de la capacitación y ahí comencé como referente en el área de educación artística, que tiene que ver mucho con la investigación, con la parte teórica. Y ahí me fui involucrando fuertemente cuando fue Ley Federal de Educación, el gran cambio que viene después de 100 años de una ley de educación, viene el cambio, época de Menem, mucha capacitación. Bueno, para eso yo fui el autor de los diseños curriculares provinciales y coordinador general de todas las áreas de educación artística, referente provincial, o sea, a nivel nacional, y capacitador de docentes, supervisores y directivos. Que fue un momento de clave para el cambio educativo Fue para un momento clave, fue el Argentina. mejor momento, había mucho dinero, hubo mucha capacitación, se hicieron grandes ¿Esto fue en cosas, los años 90? sí, en los años 90. Después viene otro cambio, que es el tema de la educación nacional, que es la que está vigente. Y Bueno, que es, actualmente o sea, seguís yo trabajando sigo en el trabajando área educativa. actualmente en la dirección secundaria, en un eje que se llama eje de gestión, ¿sí? Que trabajamos con supervisores y directores, equipos de gestión de las escuelas. Un poco es ver las líneas educativas provinciales y sobre eso trabajarlo con ellos, como para ir guiando por dónde van las prácticas educativas en cada una de las escuelas secundarias de la provincia. Entiendo. Bueno, te voy a llevar a un recuerdo que seguro que es muy grato para vos. Te voy a tirar así la palabra nada más. Costa Riojana. Castro Barro. Bueno, estuve trabajando en el Centro de Animación Sociocultural, ahí llegué por la profe Laura Heredia,
me encuentro con Virginia Hansen. Virginia Hansen ya la conocía porque cuando estaba en el secundario, ella había venido de Buenos Aires y había tomado un curso sobre expresión corporal. Ella, bueno, obviamente no se acordaba de mí. Yo sí me acordaba de ella y le llevé un certificado que había firmado ella que ya estaba amarillo. Y ahí comencé a trabajar. Eso fue un gran desafío como animador, ¿sí? Que es muy distinto al ser profesor. Animador sociocultural. Claro, más informal, pero lo importante, seguro que lo vas a contar, es lo que marcó tu presencia en la costa, ¿no? Claro, lo que pasa es que esta cuestión de la presencia del hombre en la danza viene a traer otros varones que fueron trabajando y que fueron muchos, ¿sí? Y hay fuertes referentes dentro de eso. Ahí empezó una gran movida en el centro de animación porque dio la casualidad que fueron también otros grandes maestros que se incorporaron a músicas, danzas folclóricas, artes visuales. Fue como un gran movimiento en todo lo que es el departamento Castro Barro. Sede principal en Los Molinos, había otra sede en Chuquis, otras en Anillaco, en Pinchas, etc. Entonces nos movíamos dentro de ese circuito. Yo lo que llegué a tener casi 100 bailarines. O sea, 100 bailarines entre hombres y mujeres, pero en su mayoría hombres. Pero todo de ahí de la costa, Todos ¿no? de la costa. Después, bueno, lo acercamos acá a la capital para que la conociera la gente. Viajamos a Santiago del Estero, a Buenos Aires. Fue un movimiento muy importante eso. Porque en verdad trabajamos solo los sábados y domingos, los fines de semana. Viajabas, Viajaba, iba y venía, volvías exactamente. Todo el día se trabajaba y la verdad que fue apasionante eso. Bueno, pero también tiene que ver con Virginia Hansen, quien era el motor. Claro. En ese momento y nos llevaba en esa vorágine de toda esa pasión que ella tenía para trabajar el tema, sobre todo de la danza, porque ella le puso mucho énfasis a la danza. Y acá vengo yo a, imagínate, a chicos del campo. Claro. Claro, zona rural. Y empezar digamos, a darle todo lo que es la técnica, empezar de cero, pero es un desafío hermoso también. Era un desafío hermoso y entre eso vino un padre y dijo, yo lo traigo a mi hijo, quiero que usted le enseñe clásico. Entonces el niño metió la mano en su camper y sacó unas zapatillas de media punta. ¡Qué hermoso! Vos ubicate en ese contexto, claro. Gente de zona rural haciendo danza clásica. Tremendo. Bueno, hermoso, todo lo que tiene que ver con el vestimenta y todo lo demás, y todas muchas anécdotas con respecto a eso. Pero fue, la verdad, un cambio radical para la gente de la zona. Y desde esa experiencia te llevo a la otra experiencia, que es haber pasado por el ballet clásico contemporáneo de nuestro municipio, nuestra capital. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo llegas ahí? ¿Qué recuerdos tenés sobre tu paso por ahí? Que también fue muy importante. Y bueno, en el ballet clásico contemporáneo fue a raíz de que yo fui a ver un espectáculo, que en ese momento estaba Víctor Campillay, que vino a armar unas coreografías. Entonces, bueno, me gustó lo que habían hecho ellos. Y me pregunta Karina Arias, que en ese momento era la directora del ballet, me dice, ¿y qué te parece? ¿Te gustó? Sí, le digo, me encantó. A los días me llama, me dice, ¿querés integrar el ballet? Sí, le digo, por supuesto. Y ahí empecé como coreógrafo del ballet clásico contemporáneo. Estuve un año y ya pasé a ser el director. Hubo un cambio y estuve 15 años trabajando ahí. Que también hiciste un tremendo trabajo con el ballet y sobre todo hiciste mucha gestión. Ahí trabajé mucha gestión. El punto principal de esto era el formar espectadores, o sea, que era popularizar la danza clásica y contemporánea y que todo el mundo tuviese acceso a eso. La otra es que los bailarines, los intérpretes pudiesen tener acceso a eso, ¿sí? Porque en el ballet clásico contemporáneo, desde los 18 años para arriba, podían contratarse a los bailarines, a los menores no. Entonces armé el seminario de formación, chicos de 12 años a 17 años, con una formación acelerada para que integraran ese seminario. Entonces llegué a tener 30, 40 bailarines en escena, conjugando esto de seminario con el bailarín profesional.
Hermoso. que fue un gran desafío, Sí, una gran tremendo. experiencia. Fui testigo también de todo ese proceso. Fernando, vos fuiste testigo, armamos una obra juntos, Hermosa Memorias obra. de un autorretrato. Hermosa obra, armamos juntos. De Vincent Van Gogh. De Vincent Van Gogh. Hermosa experiencia con los chicos, la verdad. Claro, en un ensamble de lenguaje que fue también, bueno, siempre he trabajado sobre de los desafíos y eso fue uno de los grandes desafíos. Un gran desafío fue trabajar un gran desafío. Con otros lenguajes que los bailarines no manejaban, como era el vocal y todo, de la actuación en realidad. Así que fue hermoso trabajo. Mario, Perdón, y ahí sí. se vio reflejado en las 3 funciones que hubo, la gran cantidad de público que asistió, que en su momento el ballet clásico contemporáneo tuvo la vara más alta, con la gran cantidad de espectadores que acompañaban a la gestión de ese momento. Fue un éxito. Fue un éxito. Esa obra fue un éxito. Me acuerdo que eran 3 funciones que lamentablemente no se pudo seguir haciendo, pero llenaba el teatro con esa función, que fue hermosa experiencia para mí. Ahí quiero contar otra cosa más, porque nosotros siempre de alguna manera estábamos pensando, porque también trabajaba a la par de Marcos Vega, en el público. Entonces un día le digo a Marcos, no tenemos gente, los mayores, por ejemplo, no van, los adultos mayores no asisten a la sala. Y me dijo, y bueno, ¿qué hacemos? Y no sé, armemos algo. Dice, ¿te parece algo de boleros? Y de ahí surge la obra Perfume de Gardenia. Hermosa obra. Lo cual ha llevado la vi hermosa. A un público que no era habitué a las salas, ¿no? Que nos acompañó. Sí, como estrategia para poder atraer ese público, para cautivar y para tenerlo ahí. Claro, siempre estábamos pensando que todas las personas tenían que tener acceso a la danza, ¿sí? Así tiene que ser. Entonces era muy estratégico, todos los espectáculos estaban muy pensados y diagramados para ese público. Bueno, Mario, yo quiero agradecerte por acercarte aquí. Para mí siempre fue un placer y siempre fue una materia pendiente poder dialogar en estos lugares. Siempre nosotros charlamos en la informalidad un montón de temas. Creo que si nos filman por fuera en la cotidianidad van a salir un montón de otras anécdotas. Pero bueno, quería agradecerte y sobre todo agradecerte desde un lugar como comunidad y como sociedad de todo lo que aportaste hacia La Rioja, hacia la región y a nivel nacional también. Y aquí en el ciclo a la par tenemos como un ritual, ¿sí? Que es concluir con un brindis, en la cual vos puedas expresar, ¿sí? Algún deseo tuyo, algún proyecto, algún anhelo puede ser uno o varios, pero que sean tuyos y que con este brindis lo decretemos que así va a suceder. Bueno, en verdad, mi deseo es que la danza sea para todos. El arte en sí, tanto en el plano de lo educativo, en lo formal y lo no formal, ¿sí? Que todo el mundo tenga acceso, pero en el grado de una calidad muy importante, ¿sí? No como una cuestión sutil o liviana, sino que sea fuerte, en donde exista una política que nos permita tener acceso a eso, tanto a los hacedores como a los intérpretes. Entonces es necesario que La Rioja, a nivel de otras provincias, crezca, como por ejemplo a la par de lo que es Córdoba, porque vengo desde Córdoba también, bueno, eso no lo mencioné, en donde estuve como experiencia de estar en el ballet del San Martín con grupos de profesionales. Entonces yo siempre he pensado que La Rioja tiene que tener ese espacio. Tiene que escalar a ese Tiene que nivel. escalar a ese nivel y no quedar en ese plano intermedio. Bien. Es necesario el reconocimiento a todos los artistas y grandes artistas riojanos en cada uno de esos lenguajes, para lo cual hay que generar esos espacios. Buenísimo. Ojalá que ese deseo que acabas de expresarlo se concrete y bueno, y gracias nuevamente. Salud, Mario. Salud. Y nosotros, bueno, terminamos con nuestro invitado del día de hoy. Bueno, y nos vemos en la próxima en esto que se llama A la Par. Salud. Salud. Gracias, Pedro.